Versículo 5 que comenzamos a hablar hace 2 semanas atrás, y vamos a dejar algunos principios de vida de la palabra del Señor que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, y quiero soltarlo porque Dios va a levantar una generación de ministros de nuevo pacto. Amén. Gente que se mueve en los principios del Señor. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de dónde? De Dios, el cual asimismo nos hizo, pasado, ¿cierto? Proféticamente ya somos, dice, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Importante esto, amado mío, que da vida, vida. Hermano mío, dice que los ministros deben ser ministros competentes. Nuestra competencia viene de Dios, pero tiene que haber una competencia. Este año vamos a trabajar fuerte también en todo lo que es la preparación, gente que va a mentorear a las nuevas generaciones. Tenemos que estar muy ávidos en saber movernos en lo que es el nuevo pacto. No podemos seguir todavía con ese mensaje híbrido, un poquito de viejo pacto y un poquito de nuevo pacto, un poquito de la ley. Hay gente que le encanta volver a lo viejo y de repente habla algo de lo nuevo. Amén. Como que Cristo se le pierde y después lo encuentra Cristo en mí. Pero después vuelve a la ley y vuelve a los viejos rudimentos, que no hay que comer esto, que no hay que hacer esto, ¿cierto? Como lo mencionábamos, hay gente que si usted por salud no quiere comer ciertas cosas, pero que no sea por religión o porque hay una ley que aparece allí. Sea sabio este año. Trabaje en la ley del Espíritu, en el nuevo pacto, y no confunda las cosas. Inclusive a veces es mejor que algunos, ni siquiera si usted no sabe interpretar el Antiguo Testamento, es mejor que ni lo lea. Porque si usted va a seguir trayendo verdades del Antiguo Testamento ahora al presente, sin la interpretación, sin la revelación del nuevo pacto, usted puede traer oscuridad, condenación, y a la gente le va a restringir a un sistema de esclavitud o a un sistema solamente de religión. Y el Señor nos vino a traer libertad. Dice vida y vida en abundancia. Entonces hoy día tenemos que ser muy abiertos a estar preparados para ser ministros competentes de un nuevo pacto. Vamos a hablar más del nuevo pacto. No creen que ya lo sabemos todo. Algunos que ya conocen algo, todavía no somos tan competentes. Necesitamos más. Pero quiero hoy día, por la ayuda del Espíritu Santo, por lo menos dejarle algunas ideas, citando algunos pasajes del mismo Corintios, porque vamos a basarlo solamente en Corintios, acerca de algunas características de los ministros del nuevo pacto. Porque usted puede decir, yo quiero ser alguien del nuevo pacto, quiero ser un ministro del nuevo pacto, quiero conocer qué es lo que es un ministro del nuevo pacto y qué no es un ministro del nuevo pacto. Porque usted puede escuchar esto y puede confundir, que puede pensar que solamente son personas que hablan bonito, que hay gente que solamente citan algunos versículos y nada más. Y no entienden que podemos diferenciar entre una persona que ha conocido el nuevo pacto y alguien que no conoce el nuevo pacto o que no lo manifiesta. Amén. Entonces quisiera dejarle algunos principios de vida para que podamos avanzar en el propósito de Dios. Pablo, quizás por ser uno de los que Dios usó para levantar el nuevo pacto, fue muy perseguido. Hasta el día de hoy hay mucha gente que cuestiona. Pedro un día habló. ¿Por qué? Porque Dios le dio una revelación a Pablo que ninguno de sus contemporáneos recibió. Y él habló, dice, cosas que algunos tuercen porque son tan profundas las revelaciones que Dios le dio a Pablo, que algunos la malusan. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, tienes la humildad suficiente, el Señor te puede dar entendimiento en esos misterios que Él habla, que Él enseña, que tienen que ver con el misterio del Padre, entender que Cristo está en nosotros, entender el misterio de Cristo, entender el cuerpo de Cristo y esas cosas que necesitamos cada vez conocerlas más. Hoy día, más que nunca, necesitamos retornar
a la esencia, a la palabra, al espíritu, porque la palabra es espíritu. Y dice que este ministerio es un ministerio de vida. Amén. Y no de muerte, porque el de la letra es de muerte. Trae condenación. Usted no sé si conoce gente que se mueve solamente por la letra. Hasta su cara, su rostro, tú ves que andan pasados a muerte. No estoy diciendo ninguna cosa extraña. Se nota como que están privados, como que están presos en una religión que solamente les tiene reglamento, dogma, pero no tienen la vida del espíritu. Tú lo ves en cualquier lugar y hay cosas de preguntarle. Como una vez, nunca se me olvidará, que había una persona vestida tan especial, de una forma porque se viste en especial y con el rostro así, y un niño le pregunta inocentemente si se le había muerto a alguien. Porque eso es lo que manifiestan. Y aquí la palabra dice que es un ministerio de muerte. Si tú sigues leyendo el versículo 7, hermano mío, dice que la letra mata, pero mire lo que dice. Y si el ministerio de muerte, a lo que es la ley y todo lo que es de la letra, le llaman ministerio de muerte, grabado con letras de piedra. Porque no solamente habla de los 10 mandamientos, sino que los 10 mandamientos más todo Levítico y todo el antiguo pacto, y aparte de un montón de cosas más que le añadieron. Entonces hoy día necesitamos entender que esto trae muerte. Dice que ellos veían el rostro de Moisés y veían gloria. Eso no quiere decir que no había gloria en ellos. En el viejo pacto también había gloria, pero una gloria de apariencia externa que dice que estaba en el rostro y que tenía que cubrírselo. Pero había gloria, había gloria. No es tampoco algo tan así que no tenía valor. Pero dice que hoy día la gloria que está en nosotros, en Cristo, la gloria, la faz de Jesucristo, supera la gloria de lo que era Moisés. Porque hoy día trae vida, y eso que era apariencia, que tenía que cubrirse, eso traía muerte. ¿Están entendiendo los hijos de Dios? Pero Pablo fue un gestor de lo que era la revelación del nuevo pacto, aunque fue perseguido, fue dañado, de muchas veces golpeado, y de muchas cosas él fue privado de libertad, cosas que ustedes saben. Pero la palabra no está presa y persistió y prevaleció la enseñanza hasta el día de hoy. Gracias al Señor por él, ¿cierto? Pablo decía cosas que eran para muchos controversiales o contradictorias. ¿Por qué eran contradictorias? Porque Pablo decía algo que... ¿Por qué yo digo que eran controversiales? Porque en realidad él decía algo y para muchos era como chocante. Para lo que entendían ellos, la religión establecía. Por ejemplo, él decía, me gozo en mis debilidades. Y para muchos eso, escucharlo de un apóstol, era fuerte, porque ellos entendían que para ser santo, para poder ser espiritual, había que ser perfecto, prácticamente perfecto. Entonces alguien que hablaba de debilidades, y más encima él dice que oró al Señor y Dios le dijo, bástate de mi gracia. Oró 3 veces y ¿quién le dio la respuesta divina al Señor? Bástate de mi gracia. Y dice, con mayor placer, dice, con mayor deleite me voy a gozar en mis debilidades para que abunde la gracia. O sea, y habla de mis debilidades, o sea, no solamente tenía una, tenía como un ramillete así. O sea, Pablo era, para ellos, como el que traía la tremenda revelación del nuevo pacto se mostraba como un hombre débil. Ustedes saben por qué apareció la debilidad en Pablo. Por causa de la revelación. Dice que vino un aguijón. Primera de Corintios dice un aguijón. ¿Cuántos han escuchado hablar del aguijón de Pablo? ¿Cierto? ¿Por qué? Para que él no se exaltase sobremanera. Porque Pablo tenía un nivel alto de revelación, pero Dios necesitaba mantenerlo humilde. ¿Cuántos dicen amén a Jesús? Gracias, Señor, por los aguijones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, evidentemente eran cosas controversiales, pero él dice, me gloriaré en mis debilidades, porque los otros buscan otro tipo de perfección. Pero vamos a ver algunas características de algunos ministros según la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 2, porque vamos a la escritura. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Lo primero que podemos ver en relación a los ministros del nuevo pacto es esto. Primer punto, es que no venden el evangelio y lo que predican, el evangelio que predican, lo hacen con sinceridad. Amén. ¿Cómo se puede conocer a un ministro del nuevo pacto? Lo primero dije es esto,
que no venden el Evangelio y predican el Evangelio con sinceridad. Amén. Eso. Sincera. O sea, honestamente, transparentemente. Esto es súper valioso, hermanos míos, porque hoy día, más que nunca, necesitamos gente que hable solamente el mensaje, predique a Cristo, predique el nombre de Cristo, sin cosas ahí artificiosas, medias raras, medias místicas. La gente como que quiere escuchar algo raro, así como medio esotérico, como que la gente anda buscando. Todo lo que es la nueva era que partió años atrás, hoy día está mucho más en su pico. Por eso que hablar solamente de Cristo y nada más que de Cristo para la gente es como extraño. Pero el mensajero de Cristo, del nuevo pacto, solamente se centra en Cristo. Diga conmigo, mi mensaje principal es Cristo. Y dice que no venden el Evangelio y predican el Evangelio con sinceridad en nombre de Cristo, dice. Amén. Gloria a Dios. Dice, y hablamos delante, dice con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios y delante de Cristo, o en Cristo. Amén. Qué hermoso eso, hablar en Cristo. Que tu hablar sea en Cristo. Aprovecha las instancias cuando estás por ahí de hablar en Cristo. Que tu hablar sea en Cristo. Amén. Esa es la mejor plataforma que tú puedes tener. No dice que no venga el Evangelio, o sea, no un rematador de promesa. Hay gente que escucha a algunos predicadores y lo que más le hacen le prometen, como que están rematando las promesas. Diga conmigo, las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. O sea, yo no necesito a alguien que me dé promesa y promesa. Yo estoy en Cristo. Y si me centro en Él, lo demás vendrá como añadidura. Amén. Pero a estos les encantan. Yo les nombro los rematadores de promesas. Pero Pablo dice que fue al cielo. Fue al cielo, dice que fue al tercer cielo. Fue una experiencia gloriosa. Pero él no habló de eso. Dijo, hay cosas que no le puedo... inclusive es difícil de explicar. Así que mejor no quiero que ustedes me tomen por eso. Sino que él habló cosas sencillas, cosas prácticas. Pablo no estaba ahí como muchos que quieren impactar con el mensaje. Imagínense, si algún apóstol, profeta de este tiempo, ministro de este tiempo, tuviera la experiencia, por lo menos un poco de lo que tuvo Pablo, ¿qué haría? Viaje al tercer cielo, capítulo 1, viaje al tercer cielo, versión o serie 1, serie 2, sacaría tomos, grabaría video, haría de todo. Pero Pablo dijo no. Yo prefiero enseñar 2 o 3 palabras con ciencia, con sabiduría, con humildad, como él lo hacía. Amén. Y que sea edificado, más que de hablar de las grandes mensajes. Dice que esto, ¿qué es lo que hacen? Medran. Esta palabra, miren. Dice, pues no somos como muchos que medran. Esa palabra, medran. Falsificando la palabra de Dios. Hay mucha gente que medra la palabra de Dios. Amén. ¿Saben lo que significa medrar? Significa inventar. Hay gente que inventa y habla cualquier cosa. Total, la gente escucha. Hay gente que le gusta y el mensaje, no sé, de lo último de la revelación que vieron en internet y hablan de esas cosas y la gente inventa cada cosa. Si usted se metiera a estudiar ciertas sectas, dice, güey, pero ¿cómo esta gente puede decir esas cosas? En realidad, parece hasta chistoso cómo hoy día enseñan cosas, pero lo hacen. Cosas que son esotéricas y cosas de otro nivel. Amén. Pero dice que la predicación del ministro debe ser con sinceridad y con verdad. Amén. Con verdad, con sinceridad es con verdad. O sea que Cristo fluye. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Esa es la primera característica que les quiero dejar de un ministro competente en un nuevo pacto. Lo segundo es que no andan alabándose a sí mismos, comparándose para humillar a otro. Se comparan con otros para humillarlo. Amén. ¿Han escuchado a esa gente? Ese tipo de gente que andan alabándose a sí mismos y hablan en la prédica, lo que más hacen es hablar de ellos mismos. Y yo, hermano, y Dios me usó para hacer un gran milagro, y yo puse la mano, y yo. ¿Conoce gente así? No andan alabándose a sí mismos,
y comparándose para humillar a otros. O sea, se comparan con, no, es que los de allá, mira cómo hablan, ni siquiera llegaron a cuarto básico. Y esto que hablan, y humillan a los demás para mostrarse grandes ellos. ¿Ha escuchado gente así? Pero dice que los ministros del nuevo pacto no andan alabándose a sí mismos, comparándose para humillar a otros. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que ellos hacen? Transmiten la vida de Cristo, como Jesús, y hablan del Padre. Amén. No andan haciendo alardes. Alarde. ¿Conoce gente que alardea? Oye, yo aquí hice, entré en un ayuno de 21 días, hermano, mire, las cosas que me... 40 días, hermano. Y los hermanos que están escuchando dicen, ¿podréis llegar a ese nivel? Porque ellos tienen una capacidad de disciplina, de orar y ayunar y entrar en una disciplina, porque son soldados. Ellos son aguerridos. Pero la pobre gente, o sea, uno o dos se sienten peor que una espargata. Nunca va a llegar allá. Señor, muy lejos. Porque ellos se muestran así. Pero vamos a repetir, Pablo dice que él no buscaba esas cosas. Segunda de Corintios, para que veamos Biblia basado en este principio de que no andan alabándose a sí mismos. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 12, dice así. Como usted dijo que era súper rápido, por eso dijo no me lo den, díganlo no. Talento, hermano, ¿eh? Por ahí perdemos un minuto, ¿eh? Grande Benito. Ya, ¿qué dice? Dice, porque no nos atrevemos a contarnos. ¿Qué versión es esa? La revisión, vale a revisar. Ya. Vamos a buscar la Valera. La Valera. No se preocupe, aquí la tengo. Dice, 2 de Corintios 10:12. Miren lo que dice la Valera del 60. Dice, porque no nos atrevemos, lo mismo dice. Anda por ahí, no va a ver perito, que es la misma. Porque no nos atrevemos a contarnos, dice, a contarnos, a ser uno más como ellos, dice, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. O sea, yo no me hago igual como ellos, que algunos que les gusta. Usted ve algunos canales de televisión que como que se comparan y se cuentan y quieren ser parte de ese elite. Como que estar dentro de esas nóminas es como que te habilita para ser un grande. Ahora si no tiene un título de grandísimo, no, se siente en poca cosa. Pastor, no, muy bajito. ¿Eh? Dice que no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos de ellos que se alaban a sí mismos. Pablo decía, yo no me quiero que me consideren como de él, ni tampoco me comparen. Dice, pero ellos, dice, ¿qué hacen? Midiéndose a sí mismos, dice, por sí mismos. Entiendan la forma gramatical, porque todo esto Pablo se puede equivocar a la persona hablando, pero un rabino como era Pablo, en la parte de escribir, estos fueron escritos, no se equivoca. Pero miren lo que dice, midiéndose a sí mismo por sí mismo. O sea, la única medida que ellos tenían eran ellos mismos. Bueno, tipo, hay gente así, que ellos son la única medida. O sea, no hay nadie que... O sea, ellos se comparan, ellos son su propia regla. Nadie nos libera. Midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose, no con otros solamente, sino consigo mismo. Dice que no son juiciosos. O sea, son extremistas, no son balanceados. Su única medida son ellos mismos. Su propia disciplina, ellos tienen un grado, nivel. O sea, no son, se van al extremo, ¿cierto? No son juiciosos, dice. Estamos viendo algunas características. ¿Cómo debe ser el ministro del Señor y cómo no debe ser de pasadita? Amén. Tercera característica. No se hacen los señores de la iglesia, sino que cooperan con el gozo de ella y apuntalan la fe de ella, de la iglesia. No se hacen señores de la iglesia, sino que cooperan con el gozo de ella y la apuntalan, ¿cierto?, en la fe. O sea, no la dañan, no dañan en la fe, no se muestran como los superhéroes. ¿Ah? Como que ellos tienen la gran fe y tú, no crees.
¿Cuántos saben que Dios puede hacer cosas grandes por fe? Amén. Tú nunca menosprecies a alguien que crea. Amén. Porque a lo mejor para ti es locura, pero si esa persona cree, Dios puede hacerlo. Amén. Amén. Para el que cree no hay nada. Amén. Gloria a Jesucristo. Vamos a citar un versículo allí, Pedrito, atento. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 24, donde nos habla acerca de esto. De que no se enseñorean, sino que cooperan con el gozo de ella y apuntalan la fe, afirman la fe. La fe, qué importante apoyar, respaldar la fe, no quitarle la fe que da firmeza. Estos ministros del nuevo pacto afirman la fe de los creyentes. Amén. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, hay gente que se enseñorea, sino que colaboramos para vuestro gozo, para que ustedes crezcan, se desarrollen, no para que ustedes estén todos sujetos a lo que yo diga. Y aquí nadie se mueve, sino porque dice, ¿qué más dice? Colaboramos para vuestro gozo, dice, porque por la fe estáis firmes. Amén. ¿Por qué estamos firmes? Amén. ¿Y qué tenemos que hacer los ministros del nuevo pacto? Apoyar, respaldar la fe y hacerlos crecer en fe. Amén. No vengamos con mensajes raros ahí, ¿verdad? ¿Escuchado esos mensajes raros? Una de las cosas que hacen estos ministros es que predican a Cristo. Amén. No son mensajes raros ahí como vamos a hablar de la NASA, hermano. La NASA salen con mensajes, sabe que ahora la NASA está diciendo esto y empiezan a hablar cada sandez, para no decir otra cosa. ¿Por qué esa gente quiere hablar tantas cosas raras y de los extraterrestres y de cosas raras? Porque de alguna forma ellos quieren sentirse más valiosos, más importantes. Es como que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y ellos. ¿Por qué? Porque tienen un problema de autoestima. Entonces, como tienen baja estima, entonces tienen que mostrar algo que, lo que dicen, eso de ninguna parte lo he encontrado, solamente Él da esta revelación. Amén. Y te dan la página y el link para que tú lo visites. Amén. Ten cuidado. Amén. Aleluya. Muchos dicen, ¿por qué está hablando tan duro? No es que está hablando duro, sino que estamos hablando claro. Tenemos que aprender a diferenciar entre los que son los ministros del nuevo pacto y los que son personas que solamente muestran un evangelio para sacar provecho. Ya vamos a cerrar. Me quedan un par de minutos, me pasé, pero quiero cerrarlo, si me permiten. ¿Me dan unos minutos más? ¿Están aburridos? ¿Están cansados? ¿Tienen sueño? ¿Cuánto dicen? Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. El tiempo se fue. Predican entonces a Jesús y para Jesús. Segunda de Corintios 4:5. Amén. Generalmente estos son algunas personas que manipulan, inclusive ellos no crecen nunca, siempre son chiquititos, grupitos chiquititos y ellos que pueden gobernarlo, dirigirlo y hacen todo lo que le dice ese líder. Amén. No se multiplican, no. Hacen como ellos quieren y ellos dicen, inclusive hasta como tienen que vestirse, vístanse así, hagan esto y de esto, y yo quiero vestirme, no, usted tiene que hacerlo de esta forma se debe ver. Amén. Aquí se hace lo que yo digo. Así son. ¿Cuántos saben que aquí se hace, como dijo Guillermo, lo que el Señor dice? Lo que el Señor nos manda. Dice, porque no nos predicamos a nosotros, ¿están aquí todavía? No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y no a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor. Y nosotros solamente como siervos por amor de Jesús. Amén. ¿Qué somos nosotros? Lo quinta característica, no se hacen ver infalibles sin ninguna debilidad. No se hacen ver infalibles sin ninguna debilidad. Ellos son los súper. Tú no vas a encontrar errores en ellos. Ellos siempre se ven como inmaculados, una apariencia, son implacables. Amén. Se muestran, pero a veces los frutos, o hay poco fruto o no hay. No hay vida de Cristo. Pero ellos muestran toda una apariencia. ¿Están aquí los hijos de Dios?
No sé si estas personas irán al baño, harán esas cosas. Amén. Parece que se levantan y van despeinados, así como los antiguos de los huestes, que nunca se les cae el sombrero. Parece que son así, ¿cierto? Siempre mantienen, ¿cierto? Dependen de esa apariencia, de esa careta, y que todos lo admiren a ellos. Diga conmigo, haga esta declaración de fe, porque esto es para usted. Diga, no seré como este tipo de ministros. Amén. Sino que va a ser un ministro, ¿qué cosa? Del nuevo pacto. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pero la Biblia habla del fin de esta gente. ¿Cómo van a terminar ellos? Sus obras, dice que lo van. Hay otros versículos que no alcanzaremos a leer. Qué terrible, hermano. Por eso usted tiene que tener cuidado a quien escucha. Porque a veces brillan. Como son conocidos y son famosillos, la gente los sigue. Amén. O tienen una elocuencia, o tienen una capacidad. Tenga mucho cuidado quién va a oír este año próximo, que Dios le está dando la posibilidad de entrar al 2016. Tengamos cuidado. Dice que ellos andan abusando y esclavizando y saqueando a la iglesia. Dice que esclavizan, hay gente que esclaviza. Amén. Son tiranos. No buscan el desarrollo de la gente, ellos, solamente ellos. Amén. Gloria a Dios. Dice que abofetean. Hay varios versículos más que yo solamente los voy a mencionar como el hermano está grabando para que queden grabados. En 2 de Corintios capítulo 11 versos 13, 14 y 15. El 15 habla del fin de esta gente, cómo van sus obras van a quedar expuestas y cómo ellos se manifiestan. Amén. Y 2 de Corintios capítulo 11 versículo 20. 2 de Corintios 11, 20. Si se cuenta, todos los versículos están en Corintios. Ahí habla de que lo esclavizan. Amén. Pero Dios va a levantar una nueva generación de gente sincera, honesta, que va a amar a Jesús por sobre los bienes, porque dice que esta gente busca los bienes, se aprovecha de la gente, saca provecho, andan manipulando a la gente. Pero tienen su propio vientre como Dios. Pero Dios va a levantar una nueva generación y va a bajar a algunos quizás. Dios va a enseñarle a algunos qué es lo que es ser, porque algunos reciben el título de líder y están en una posición equivocada porque no han conocido el espíritu del nuevo pacto. Espero en Dios que estas cosas se revelen. Amén. Hay ministros que literalmente andan abofeteando a la gente. Usted puede verlo en internet. Que el Señor nos dé de su gracia, nos ayude a permanecer firmes en Cristo este año. Dos palabras que el Señor nos hablaba el año pasado y que Dios me resaltaba. Este fin de año hablábamos del pastor y se mencionaron hoy día que Dios va a trabajar este año con aquellas personas que estén dispuestas y disponibles. A lo mejor hay algunos que en lo natural saben mucho. A lo mejor el hermano sabe poco, viene con un mal testimonio, no maneja muchas cosas, pero si tiene la humildad se le va a revelar el nuevo pacto al Cristo que vive en nosotros. Y usted va a empezar a hablar ninguna otra cosa que no sea Cristo y darlo a conocerlo a Él en las casas y donde usted vaya. Vamos a orar porque Dios quiere levantarte a ti para que sea un mensaje claro para este mundo, para que sea un mensaje claro para tu barrio, los sectores. Y Dios va a mostrar la diferencia entre el que sirve al Señor y quien no. De 2016 viene un tiempo glorioso donde vamos a ver respaldo de Dios en milagros, en sanidades a aquellos que viven bajo este nuevo pacto. Amén. Oremos a nuestro Padre. Usted conságrese para este próximo año y vamos a terminar recibiendo esta impartición, preparándonos porque Dios quiere usarte este año. Que tú te pongas en las manos de Dios y dile: yo quiero hacer ese paso de honra para ti, Señor. Yo quiero morir a mi yo, a mi apariencia, quizás a creerme yo y buscar provecho propio y aprender a ser un siervo de Jesús. Habla con el Señor. Padre, quizás he estado equivocado, tengo otras motivaciones, pero me voy a consagrar para ser parte de esta generación de nuevos ministros del nuevo pacto y no de aquellos que se apoyan en la letra, Señor, porque para eso hay muchos libros, hay mucha enseñanza, institutos. Señor, hoy día necesitamos una generación del Espíritu. Yo sé que para esto hay que tener comunión, hay que tener búsqueda, hay que tener intimidad, pero Señor, a fin la ganancia es mejor.
Señor, yo quiero bendecir a tu iglesia con esta palabra, porque tú vas a levantar una generación de ministros competentes de un nuevo pacto, que no van a entregar un mensaje híbrido, que no van a entregar un mensaje leudado, sino de gracia y de verdad.